Ya estamos aquí de nuevo. Bienvenidos. Les agradezco que me permitan acceder a su pantalla y espero ser merecedor de su confianza. Vamos a acometer en la presente sesión la denominada Antigüedad tardía en la península ibérica. Las periodizaciones en historia son algo artificioso y, por supuesto, posteriores a las vivencias de los protagonistas de cada una de esas clasificaciones, pero nos pueden ayudar a entender mejor grandes periodos. En este caso, el que va desde el desmoronamiento del Imperio Romano a la invasión musulmana de la península ibérica, que se corresponde con las invasiones bárbaras y los gobiernos visigodos. Una secuencia que la inmensa mayoría de la población hispano-romana vivió sin excesivo interés. En el fondo, hay unos amos que sustituyen a otros. Insistiremos en recordar que la población hispano-romana rondaba los 6 millones de habitantes y que los dominadores guerreros visigodos no pasaban de 250.000. Destacaremos la romanización ya anterior de los propios visigodos, la utilización de la religión como nexo de integración y los conflictos entre ellos que propiciaron la invasión musulmana ante la que la población mayoritaria hispano-romana continuó indiferente. Empezamos. Vamos a iniciar nuestra visión sobre la presencia de los visigodos en Hispania con el punto de vista de tres historiadores. Empezamos por Juan Ortega Rubio, 1845-1921, historiador español, catedrático de Historia de las Universidades de Valladolid y de la Universidad Central, actualmente la Complutense, que obtuvo el grado de doctor en Filosofía y Letras en 1871. Antes de hacer oposiciones a una cátedra de Instituto de Enseñanza Secundaria, Juan Ortega fue nombrado auxiliar de la Cátedra de Historia Crítica de España en la Universidad Central por espacio de 2 años, y entre sus alumnos estuvieron Marcelino Menéndez Pelayo y Leopoldo Alas Clarín. En su obra Los visigodos en España ofrece uno de los panoramas más completos de la historia de los visigodos en la península ibérica dentro de los cánones de la historiografía tradicional, es decir, con una erudita compilación de fechas, reyes y luchas intestinas de la nobleza visigoda. El segundo historiador que les quiero comentar es José María Mínguez, que cursó estudios de historia medieval en la Universidad de Salamanca, donde se doctoró en 1975 con una tesis sobre la expansión económica del monasterio de Sahagún en el siglo X, dirigida por el profesor José Luis Martín, de quien fue alumno directo. Ha impartido docencia en las universidades de Extremadura y Sevilla y, desde 1984, ocupa una cátedra en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca. En su obra La España de los siglos VI a XIII, Guerra, Expansión y Transformaciones, nos señala que la etapa de monarquías visigodas en la península ibérica es un antecedente claro del proceso de feudalización. Según su interpretación, se trata de una transformación radical de las relaciones sociales de producción. Los campesinos de diverso origen y estatus jurídico quedarán unificados ante el señor o propietario de la tierra, al dominus. Se minimiza la figura del esclavo ligada al propietario y surge el siervo ligado al latifundio. El tercer historiador al que quiero hacer referencia es Iñaki Martín Viso. Nació en Bilbao en 1971, se licenció en 1994 y doctoró en 1998 en la Universidad de Salamanca, donde trabaja como docente e investigador adscrito al Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea. Ha dedicado sus estudios fundamentalmente al poblamiento, la organización del espacio, la fiscalidad y la articulación política en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media. Uno de sus capítulos de la historia de España medieval, concretamente
el de Hispania en el periodo posromano, siglos V a VIII, Martín Viso interpreta que las monarquías visigodas son un proceso de transformación muy lento de estructuras en franca decadencia del Imperio Romano. Según indica, con el resquebrajamiento del modelo de producción esclavista, desaparece la especialización en los trabajos y los nuevos colonis, ligados a la tierra, constituyen una economía de subsistencia. Pero, ¿de dónde proceden los visigodos? Según Plinio y Tácito, los godos eran un pueblo germánico asentados en las costas del mar Báltico. En función de su situación a las orillas de dicho mar, se llamó visigodos a los godos occidentales y ostrogodos a los orientales. En el año 170, empujados por otros pueblos germánicos, se trasladaron hasta el Danubio. En el año 270, el emperador Aureliano les concedió unas tierras entre los ríos Danubio y Teis, actual Rumanía. Este país tomó el nombre de Gotia. Los visigodos se instalaron en la orilla derecha, al norte, y los ostrogodos en la orilla izquierda, al sur. En el mapa pueden observar el río Danubio y cómo se situaron unos y otros. Los visigodos invadieron la península ibérica bajo el mando de Alarico I y saquearon Roma en el año 410. Se establecieron en la Galia como federados del Imperio Romano. Pero en el año 507 fueron derrotados por los francos en la batalla de Bouillé y entonces se centraron en controlar Hispania, deshecho el Imperio Romano. Inicialmente, los visigodos tuvieron que compartir la península ibérica con los bizantinos, que estaban establecidos en Hispania, Valle del Guadalquivir, Cartago Nova, con los suevos, establecidos en Gaélica, y con los vascones, que ocupaban el tramo pirenaico occidental. Los visigodos llegan a Hispania. Bajo Ataulfo, tras el saqueo de Roma en el año 410, los visigodos dejaron Italia en el 412 y a cambio de tierras por paz, el emperador Honorio les concedió las Galias y el norte de Hispania. Gala Placidia, hermana de Honorio, se casó con Ataulfo. Desde el 411, otros bárbaros, vándalos, suevos y alanos, se habían asentado en distintas regiones de Hispania. El emperador romano pide en el 415 ayuda a los visigodos, ahora federati, federados de Roma, para que expulsen a vándalos y alanos de Hispania. Los suevos se hacen fuertes en la actual Galicia y el norte de Portugal. Los visigodos, también como federati de Roma, luchan por el Valle del Ebro desde el 440 con los vaguadas, rebeldes vascones, y los derrotan en el 454. Los vaguadas son campesinos libres que luchan para no convertirse en colonis. Sus luchas fueron encarnizadas. En el 507, el rey visigodo Alarico II es derrotado por el rey franco Clodoveo, que los expulsa de la Galia. Es a partir de ese momento cuando los visigodos deciden centrarse en sus posesiones en Hispania, algo que les costará un largo periodo. Los suevos continúan en Galicia y el emperador romano de Oriente, Justiniano, controla Hispania, una provincia bizantina en el sureste de la península ibérica. Lo que ven en el mapa es el reino de los suevos entre el 409 y el 585. Fundado el 409 por los suevos en la provincia gaélica del Imperio Romano de Occidente, dejó de existir cuando Leovigildo, rey visigodo de Toledo, lo conquista en el año 585.
Los suevos, inicialmente junto a los vándalos asdingos, no eran más que 25.000, mientras que la población de Gaélica era de 700.000. La acción de los suevos, guerreros, se dedicó en exclusiva al saqueo. España, provincia del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, del 534 al 620. Es una época con una documentación muy escasa. España, con ese líquido al principio, fue una provincia del Imperio Bizantino entre los siglos VI y VII. Formó parte de las campañas militares de Justiniano I, el Grande, en sus esfuerzos por restaurar el Imperio Romano de Occidente. Como pueden ver en el mapa, ocuparon parte de la Bética en torno al río Guadalquivir y la ciudad de Cartago Nova. En estos mapas pueden apreciar la consolidación del reino visigodo con capital en Toledo. En el año 560 todavía había una grandísima fragmentación y su territorio era el que ven marcado en rojo, fundamentalmente la meseta y parte del Valle del Ebro. 26 años más tarde, en el año 586, ya ocupaban, controlaban la mayor parte de la península ibérica, con excepción de esa provincia Hispania que pertenecía al Imperio Romano de Bizancio. Este dato es importante para entender cómo los hispanoromanos, que en conjunto eran algo más de 6 millones, convivieron y fueron controlados por los visigodos, pueblo guerrero, que fueron los que se latinizaron. A principios del siglo VII, Hispania seguía siendo tierra romana, pero los germanos hablaban latín y ya se vestían con indumentaria romana fuertemente influida por los bizantinos del sureste. Lo que tienen a la derecha es la lista de los 37 reyes godos que ocuparon el trono en la península ibérica. Es una lista que no es necesario aprenderse. Históricamente hemos visto como ejercicio de erudición personajes que se dedicaron a aprenderse la lista de los reyes godos. Bueno, no tiene sentido. Lo que nos importa, lo que debemos comprender es cuál fue su peso, su influencia como gobernantes de una masa muchísimo más numerosa de hispanoromanos que residían en la península ibérica. La administración visigoda responde a la tradición germánica. Los reyes son designados por elección, no por herencia, y tenían todos los poderes, incluido el legislativo. Las provincias estaban gobernadas por un duque, con mando militar y civil, y las demarcaciones más pequeñas, los territorium, estaban gobernados por un comites, conde. Empoderamiento de la Iglesia en la monarquía visigoda. Inicialmente, los visigodos son arrianos, una herejía del catolicismo que consideraba que Jesucristo estaba subordinado al Dios Padre. En el año 587, el rey Recaredo se convierte al catolicismo para favorecer la integración con la población hispano-romana. Se ratifica en el Tercer Concilio de Toledo del año 589. Los obispos son nobles terratenientes con mucho poder. Los sucesivos concilios no son reuniones exclusivamente religiosas, son
centros de debate entre la monarquía, la Iglesia y la nobleza, en la que habitualmente se deciden los temas políticos y, en muchas ocasiones, se designan los nuevos reyes. Veamos ahora algunos ejemplos del arte en la etapa visigoda. En el número 1 tenemos la iglesia de San Juan Bautista, monumento visigodo situado en la localidad de Baños de Cerrato, Palencia. Data del año 661. El rey Restisvinto ordenó su construcción. En el número 2 vemos el tesoro de Guarrazar, orfebrería visigoda compuesta por coronas y cruces de varios reyes, ofrecido en su día como exvoto, hallado por casualidad en Guarrazar, a 11 kilómetros de Toledo. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. El número 3 tienen la fíbula aquiliforme de Alovera, broche de oro, bronce y vidrio del siglo VI, que se halló en la necrópolis visigoda conocido como Camino de la Barca, durante unas excavaciones en la localidad de Alovera, Guadalajara. Fíbula que igualmente se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional. Tras la caída del Imperio Romano, toda la ciencia, la producción científica, los descubrimientos decayeron. No obstante, hubo en algunas ocasiones preocupación por recuperar lo anterior, lo que ya se sabía. Sisebuto reinó entre los años 612 y 621 y fue contemporáneo del intelectual más importante de aquellos tiempos, Isidoro de Sevilla, 560-636. Por petición de Sisebuto, Isidoro de Sevilla compuso en latín una obra en prosa, De Natura Rerum, sobre la naturaleza de las cosas, también conocido como Liber Rotarum, libro de las ruedas. En él se traza una visión global y sintética de los conocimientos científicos de la época procedentes de la tradición grecolatina, abarcando las diversas ciencias naturales, pero haciendo especial hincapié en la astronomía. El texto se acompañaba de distintas ilustraciones, generalmente sobre fenómenos astronómicos. Fin del reino visigodo. La invasión musulmana en el año 711 fue posible por la desarticulación político-militar del reino visigodo, minado por los enfrentamientos entre los distintos clanes de la nobleza. Muchos nobles visigodos pactaron con los invasores a cambio de que se respetaran sus bienes y el dominio sobre sus extensos territorios. Se conocen ejemplos como el de Teodomiro, noble visigodo de la región de Murcia, o el del conde Casio, del territorio de Borja, que llegó a convertirse al islamismo, se integró plenamente en la sociedad del Andalus, dando origen a la dinastía Banu Qasi, que tendrá un papel destacado en la frontera del Ebro hasta el siglo X. Algo similar debió ocurrir con los familiares de Witiza, cuyas posesiones se hallaban desperdigadas por toda la península. Aconsejamos, para terminar, activar el enlace a este vídeo, El final del Imperio Romano y los visigodos, elaborado por el canal Historia con Clase en YouTube. Es una excelente síntesis. Les agradezco mucho su atención. En este viaje en el tiempo hemos asistido a la primera ocasión en la que la totalidad de la península ibérica quedó constituida en una unidad política independiente, aunque gobernada por el pueblo invasor. La inmensa mayoría de la población hispano-romana vivió esa situación sin excesivo interés, pero durante esos casi 3 siglos, del V al inicio del VIII, la ruina económica provocó una profunda transformación social que nos llevó al sistema de señoríos de los propietarios de la tierra y a una feudalización muy particular si la comparamos con la acaecida en el resto de reinos europeos.
Nuestra siguiente sesión la dedicaremos a la islamización. Me despido rogándoles que se cuiden, que nos cuidemos.